flash por si se me olvida. Gracias. Aquí estamos. Entonces, gracias. Ya, entonces vamos a, decía, a poner contexto a nuestro curso y a comenzar junto con ello nuestra primera unidad. Entonces, según nuestra conversación de ayer, ¿cierto? Nuestra primera unidad es de estadística descriptiva, por lo tanto, lo que vamos a ver son todas las metodologías que existen, metodologías estadísticas, para poder resumir información de manera que nos permita hacer análisis descriptivos. ¿De acuerdo? Entonces, para comenzar, perdón, antes de las distintas metodologías, es importante que ustedes conozcan el contexto. ¿Por qué tienen que estudiar estadística? ¿Por qué es tan importante? ¿Y dónde encaja esto, ¿no? en nuestra vida laboral, en nuestra vida estudiantil? ¿Qué tendrá que ver la estadística aquí con todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a poner de contexto ahora. Lo primero, la investigación científica, que es el concepto que vamos a tratar hoy día para relevar un poco la importancia, ¿no?, que tiene la estadística. La investigación científica se realiza a través de un procedimiento que se llama método científico. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Entonces, de ese concepto es del que yo quiero hablarles. Ustedes después van a poder leer el material sin problema, ¿no? Pero me interesa si sabe el concepto. Entonces, el método científico, nada, estoy verificando que sea lo mismo que comenté en las otras dos secciones. El método científico es una metodología que me permite abordar de manera respetada científicamente cualquier investigación, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, independientemente del área del conocimiento en la que estemos, y en particular en esta, ¿no?, en el área de los negocios, la administración, la economía, cualquiera sea la investigación o cualquiera sea el problema que estemos investigando, de alguna manera el método científico lo cruza, es decir, esta metodología es válida en cualquiera de esos aspectos, ¿no? Entonces, por esa razón, conviene mucho tener claro este proceso, ¿no?, del método científico, porque nos va a servir para cualquier proceso de investigación que hagamos, en cualquier curso, al final en nuestros trabajos de título, en nuestro trabajo de tesis, en la misma práctica que vayan a hacer, ¿cierto? Cada vez que queramos estudiar una cosa, por muy pequeña que sea, este método funciona. Y lo mejor de todo es que entrega evidencia científica, que es la parte más importante en el fondo, ¿no?, que no es discutible. ¿Por qué? Porque pasa por un proceso objetivo, ¿cierto? Que esa es la parte más importante. Bien, este método científico, este proceso, comienza siempre con la observación del fenómeno que nos interesa estudiar, ¿sí? Voy a poner un ejemplo concreto para que con ese ejemplo vayamos recorriendo cada una de las etapas. Supongamos que vamos a estudiar un determinado tipo de producto en un supermercado y ese producto no se vende, ¿de acuerdo? A lo mejor ustedes, haciendo práctica en el supermercado, se dan cuenta a través de la observación de varios meses que hay, supongamos que es un producto lácteo, por ejemplo. Entonces, a ese tipo de producto no se vende y pasan las semanas y tienen que tirar.
genera un sobrestock, ¿cierto? Y finalmente, al final del periodo de caducidad, pues se retira, se tiene que tirar y están perdiendo dinero muy seguido, muchas semanas y semanas y semanas, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué hacemos? Entonces viene, después de la observación, viene el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? Estamos perdiendo dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que tirar el producto. Está clarísimo cuál es el problema. Ahora, ¿cuál es la hipótesis? A partir de ese planteamiento del problema, nosotros tenemos que disponer de distinta información que complemente esto y nos permita hacer una conjetura que justifique por qué se genera esto. Pues, por ejemplo, alguien podría decir, después de haber analizado, ¿cierto?, observado lo que ocurre, analizado, qué sé yo, la cantidad de pedido, el tiempo de duración, etcétera, ¿no? La misma refrigeración que tiene el producto. Y entonces alguien dice, bueno, mira, en realidad el problema parece que son las cámaras. Las cámaras son las que tienen una temperatura 1 grado más bajo y, por ejemplo, se nos estropean rápidamente porque no se mantiene la cadena de frío, por decir algo. Entonces, la hipótesis, ¿cierto?, que se formula es, el problema se produce por las cámaras, ¿sí? Y es porque tienen tal cantidad de temperatura y deberíamos bajarla, por ejemplo. Entonces, para poder confirmar esa hipótesis, nosotros tenemos que buscar evidencia, ¿cierto? A esa evidencia es a la que después aquí se resume como experimentación. Entonces, en este proceso que aquí se llama experimentación, es donde se recoge toda la información para que después podamos confirmar o no esta hipótesis. Entonces, por aquí vamos a pasar por seleccionar una muestra de los días, ¿cierto?, en los que ocurre, este deterioro del producto. Vamos a tener que hacer un muestreo, vamos a tener que recoger datos, vamos a tener que registrar los datos, generar una base de datos, vamos a tener que resumir los datos, vamos a tener que analizarlos y finalmente sacar una conclusión, ¿cierto? Entonces, se fijan que en este proceso de experimentación es donde la estadística entra de lleno. Es decir, todas las herramientas, todas las metodologías estadísticas acompañan a este proceso del método científico, incluso desde aquí ya, ¿no?, en el planteamiento del problema, porque ya uno empieza a registrar información de alguna manera. Entonces, pasamos por todas las metodologías, el muestreo, el análisis de encuestas, la construcción de instrumentos y todas las metodologías, por supuesto, descriptivas, inferenciales y luego ya a lo mejor multivariables. Entonces, todas esas herramientas, esas metodologías nos permiten sacar una conclusión para finalmente poder decir, mira, se confirma la hipótesis. Efectivamente, tras haber hecho todo el análisis, todo era producto de la cámara que estaba mal regulada en la temperatura, por ejemplo. Perfecto. Y entonces se ha confirmado esa teoría, ¿no?, de la que hablábamos aquí. Caso contrario, si no logramos confirmar la hipótesis, es decir, hacemos todo lo necesario y resulta que no mejora, es decir, no era la máquina ni era la temperatura, hay algo más. Entonces esto, como es recursivo, tenemos que volver a observar, volver aquí al problema, qué otro planteamiento, qué otra justificación podríamos tener. ¿Se fijan? Entonces, este proceso es el que de alguna manera nos acompaña en cada etapa de una investigación, cualquiera sea. No hablemos necesariamente de una investigación para publicar un artículo, que también, pero en pequeñas cosas, ¿cierto? Este método, esta metodología funciona y funciona muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que hay que rescatar de aquí? Que cada vez que queramos hacer un estudio, un análisis, una investigación,
Ojalá pudiéramos pasar por este proceso. ¿Por qué? Porque nos da garantías, permite de manera objetiva observar una situación, analizarla y obtener conclusiones válidas. ¿De acuerdo? Entonces, esto de alguna manera releva la importancia de la estadística en todo este proceso. Por eso que cada vez que ustedes lean un artículo científico en esta asignatura o en otra, lo que va a pasar es que se van a encontrar con metodologías estadísticas en todos los casos. No hay un solo caso de la investigación en el mundo, en cualquier área a la que ustedes quieran ir, que no tenga metodologías estadísticas en sus procesos. ¿De acuerdo? Y eso es porque le da fundamento y le da objetividad al análisis. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante que ustedes aprendan estas metodologías, ¿sí? No solamente porque hay que hacerlo y porque hay que pasar el curso, sino que porque son realmente herramientas que en el futuro les van a servir. Realmente las van a utilizar en algún momento, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante, ¿de acuerdo? Es el método científico, con sus distintas etapas y el nivel de importancia que tiene. Veamos ahora algunos conceptos básicos. Ustedes después lo van a poder leer con calma y con tranquilidad. Solo vamos a pasearnos por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, con todo eso, el concepto de estadística ya más o menos deberían tenerlo visualizado, ¿cierto? La estadística es una ciencia que nos permite pasar por todas estas etapas, ¿cierto? En una investigación. Me permite, con todas sus metodologías, recoger información, organizar esa información, presentarla de alguna manera, con todas sus metodologías, caracterizar, ¿cierto?, a los individuos o las situaciones que estamos estudiando, generar resultados que permitan hacer unos análisis de esa situación y a partir de ese análisis que podamos obtener conclusiones objetivas, conclusiones válidas que finalmente nos permitan tomar las decisiones adecuadas o a lo mejor confirmar o no una determinada hipótesis, pero en general tomar decisiones adecuadas, ¿no? Siempre se dice que el que tiene la información tiene el poder. Hoy día ya quien no tiene herramientas de análisis de la información ya se queda obsoleto, se queda en el pasado, ¿sí? Entonces hoy día ya hay que saber analizar la información rápidamente, manejar distintos software, de manera que rápidamente uno pueda, me refiero a rápidamente en poco tiempo, uno pueda tomar información, cruzarla, analizarla y sacar conclusiones, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante. Podrán encontrar en la literatura otras definiciones de estadística, pero todas van a llegar a este mismo punto, ¿sí? Y recuerden que es un resumen, que ya está digerido, masticado, procesado, ¿cierto? Muy resumido, así es que lo pueden completar en cualquiera de los libros que tienen allí. Conceptos básicos importantes para que nos podamos ir entendiendo y comprendiendo de a poco los conceptos. ¿A qué le vamos a llamar individuos? Individuos o elementos son aquellos que tienen la información que a mí me interesa estudiar, ¿sí? En el caso del ejemplo que dábamos, ¿quién sería el individuo? ¿Quién provee de la información? ¿Sí? En este caso sería el producto lácteo. Supongamos que fuera un yogur, ¿sí? Entonces, quien provee de información es, en ese momento, el producto, ¿cierto? Si fuera la percepción del cliente del supermercado respecto del servicio, pues entonces el individuo sería las personas, ¿no? Los clientes.
Entonces, claramente, dependiendo del contexto, el individuo va a ser, podría ser una persona, podría ser una casa, podrían ser coches, podrían ser hospitales, países, instituciones, ¿cierto? Entonces, no nos cerremos a que siempre el individuo va a ser una persona, podría no serlo también. ¿Quién es una población? Una población es el colectivo de todos los individuos, ¿cierto? Y una muestra es un subconjunto de esa población, es decir, es una porción pequeña de esa población que nos interesa estudiar y ojalá siempre sea lo más representativa posible. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque si esa muestra es representativa, entonces toda la información que saquemos de esa muestra la vamos a poder generalizar a la población completa. En cambio, si esa muestra no representa realmente a toda la población, las conclusiones van a quedar simplemente restringidas a esa muestra y no van a ser generalizables, ¿sí? Por eso es tan importante la metodología de muestreo. Y si bien en este curso solamente pasamos por encima, en Estadística 2 tenemos una unidad completa de muestreo, metodologías distintas e incluso el tamaño, la determinación del tamaño de muestra. Por eso su importancia. Dos grandes estudios que podemos hacer con los datos. Y esto yo creo que es importante visualizarlo. Cuando estudiamos una población, a esa población nosotros podemos o bien censarla o muestrearla. Ahora, no que no podemos hacer un censo, que el censo, perdón, que el censo es muy costoso, largo, claro. El censo es muy costoso y largo cuando la población es muy grande. Pero si la población es pequeña, entonces tiene mucho sentido censar. Me explico. Una empresa que tiene 45 clientes. ¿Sí? ¿Qué tal, Paulina? Paula, buenos días. Una empresa con 45 clientes. Nicolás, buenos días. Si son 45 clientes, ¿ustedes creen que conviene sacar una muestra o conviene estudiar a todos los clientes? Espero que la respuesta mentalmente sea estudiarlos a todos, ¿cierto? Ahora, si tengo 80.000 clientes, perfecto, Nicolás, a todos. Pero si tengo 80.000 clientes, ¿me convendrá censarlos a todos? La respuesta debería ser rotundamente no, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende que yo cense o no? Depende del tamaño de la población. Poblaciones pequeñas conviene censarlas, ¿sí? En cambio, si las poblaciones son muy grandes, entonces conviene sacar una muestra aleatoria o representativa que nos permita sacar conclusiones, ¿cierto? Rápidamente y que luego las podemos generalizar a toda la población. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la otra cosa que necesitamos es definir los tipos de variables. Yo les comentaba que solo por estos días, de aquí a mañana, vamos a estar entregando contenido nuevo, pero lo habitual será para la próxima semana que ese contenido nuevo ya venga leído, ¿cierto? Y visto en las cápsulas para que después simplemente podamos aplicar. Ya, vamos a definir lo básico para que podamos entrar en las metodologías, el tipo de variables que podemos encontrar en una población. Debería quedar claro que cuando uno quiere estudiar una población, ya sea a través de un censo o a través de una muestra, lo que yo estudio son variables, ¿cierto? Pero las variables no son todas iguales, tienen distintas características y en función de esas características es que yo luego decido qué metodología es la más adecuada para analizar, ¿sí? Ese tipo de variables. Entonces, por eso es tan importante que ustedes sepan
identificar qué tipo de variables son las que tienen, con las que deben trabajar, para luego tomar una buena decisión de qué metodología utilizar. ¿De acuerdo? Bien, tenemos dos grandes tipos de variables. Tenemos las variables cualitativas o atributos y las cuantitativas. Las variables cualitativas siempre toman un resultado que no es numérico, es decir, representan siempre una cualidad. Por ejemplo, la religión, el género de la persona, el nivel educativo, ¿se fijan? El color de ojos, el lugar de procedencia, el tipo de coche que tiene, ¿se fijan? Entonces, todas esas variables tienen en común que el resultado de la observación no es numérico, es una característica, es una cualidad, por eso su nombre, ¿cierto? A diferencia de las cuantitativas, que el resultado de su observación siempre es un número, peso, talla, temperatura, notas, ¿cierto? Bien, ahora, dentro de las variables cualitativas hay ciertas distinciones, ciertas diferencias entre algunas variables. Y esas diferencias son las siguientes. Por ejemplo, entre la religión y el nivel educativo. ¿Cuál es la gran diferencia? La religión, ¿cierto? Por ejemplo, católica, evangélica, musulmana, budista. ¿Se fijan? Solo puedo darle un nombre. Yo no puedo ordenarla, porque budista no es mejor que católica, católica no es mejor que musulmana. ¿Se fijan? No hay un criterio objetivo que me permita ordenar la religión. Es como el género. Hombre no es mejor que mujer, mujer no es mejor que hombre, ¿cierto? Por lo tanto, esas variables siempre van a ser cualitativas nominales, es decir, solo puedo darles un nombre, pero nunca las voy a poder ordenar, porque no hay un criterio objetivo, ¿de acuerdo? En cambio, el nivel educativo, además de darle un nombre, yo lo puedo ordenar. ¿Por qué? Porque la educación básica, por ejemplo, es menos que la educación media. La educación media es menos que la educación técnico-profesional y la educación técnico-profesional es menos que la educación universitaria. El pregrado es menos que el posgrado. ¿Se fijan? Entonces, además de darle un nombre, yo lo puedo ordenar. Esa diferencia que parece que, bueno, da lo mismo, no da lo mismo, porque hay resúmenes que se pueden hacer de manera distinta dependiendo si esa variable es nominal u ordinal. ¿De acuerdo? Ya. Y por otro lado están las variables cuantitativas. Ellas las vamos a dividir también en dos grupos que se diferencian perfectamente. Voy a poner un ejemplo. Número de estudiantes por curso y temperatura. Entonces, en el número de estudiantes por curso, o hay, en este caso tenemos 27 hoy día, 27 estudiantes en este curso, en esta sala o en esta clase, pero no pueden haber 27,5, o hay 27 o hay 28 estudiantes, ¿sí? En cambio, la temperatura sí pueden haber 10,7 grados, 12,8 grados. ¿Se fijan la diferencia? Entonces, las discretas son todas aquellas variables que solo pueden tomar valores finitos, es decir, números enteros, en su naturaleza, ¿cierto? En cambio, las continuas son todas aquellas variables que toman valores dentro de un intervalo y por tanto son resultados fraccionados o con decimales, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay metodologías que sirven para resumir variables cuantitativas discretas y otras diferentes si es que la variable es cuantitativa continua. Por eso entonces es importante aprender a diferenciarlas lo antes posible y de la mejor manera. Ahora, también hay que decir lo siguiente. Es muy posible que si ustedes van a la página del INE y buscan el número
promedio de hijos por familia en Chile hoy día. Saldrá, por ejemplo, algo así como 2,58. Entonces alguien me dirá, oye, pero tú dijiste que el número de hijos era discreto. ¿Y cómo en el INE, que son los que saben, nos van a poner 2,58? El tema es que la variable en su naturaleza es discreta, pero después empiezan a hacer cálculos, ¿no? Y entonces dicen, esta persona tuvo 2 hijos, esta tuvo 3, esta tuvo 5, esta no tuvo, esta tuvo 1. ¿Se fijan? Y en el momento en que hacemos un promedio, se perdió nuestro valor discreto y terminó siendo un valor fraccionado, con decimales, porque las diferencias no se notan en el entero, se notan en el decimal. Es decir, en el lapso de a lo mejor 3 años, el promedio de hijos por familia en Chile aumentó de 2,23 a 2,58. ¿Se fijan? No tengo manera de observar esos aumentos si me fijo solo en el entero. Entonces, no es que yo esté diciendo mentiras y la variable no sea discreta, es discreta, solo que después de ejecutar algunos cálculos matemáticos, todas las variables van a terminar siendo continuas. Pero ustedes saben que es discreta en su naturaleza y por lo tanto las metodologías que van a utilizar serán las correctas, independientemente que luego, tras las operaciones matemáticas, quede como si fuera continua. ¿De acuerdo? Al revés, la edad. La edad, si yo pregunto a cada uno, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Me dirán 20, 19, 21, 23. ¿Se fijan? Pero eso no es verdad. Si tienes 21, tendrás 21 años, 4 meses, 5 días, 4 horas. ¿Se fijan? El tiempo es una cantidad en su naturaleza muy fraccionada. Pero nosotros, porque es muy complicado cada vez estar dando con demasiada precisión la edad, decimos simplemente 20 o 21, pero no damos el resto. ¿Se fijan? Entonces, no hay que perder de vista que esta clasificación es en base a la naturaleza de la variable, no como me den la variable, no como la registre, sino que en su naturaleza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera tarea que van a hacer para la próxima clase es resolver el ejemplo 1. Clasificar cada una de estas variables en el tipo de variable que ustedes consideren. Primero diremos si es cualitativa o cuantitativa y luego diremos, en el caso si fuera cualitativo, diremos si es nominal u ordinal y si fuera cuantitativa diremos si es discreta o conecta. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a revisar el próximo día. Primera tarea. Esta primera tarea no tiene nota, no hay que entregarla. En el futuro, tareas con nota y que haya que entregar, yo mismo les subiré un link allí para que puedan subir las tareas. Pero esta, para que empecemos muy despacio, será sin nota. ¿De acuerdo? Ahora, yo preguntaré el próximo día. Entonces, hay que traerla, ojalá. Sí, básicamente para que ya comiencen a tener los primeros conceptos muy claros, ¿de acuerdo? Bien, y esto es todo lo que vamos a avanzar por hoy. Voy a dar un paseo por el resto de lo que viene, porque hasta aquí quedé también con los otros grupos. Entonces, una vez que nosotros tengamos claro qué tipo de variables podemos encontrarnos, cuáles son sus características, entonces lo vamos a aplicar luego a las distintas metodologías. Entonces, ustedes se van a entrar el fin de semana con una cápsula para las tablas de frecuencia y una tabla para gráficos, que es lo que probablemente alcancemos a ver la próxima semana. Y el material lo tienen aquí. Entonces, nosotros tenemos 3 formas de resumir la información en el ámbito descriptivo, ¿no? Tenemos tablas de frecuencia, tenemos gráficos y
tenemos medidas numéricas de resumen. Ellas no son excluyentes, sino que todo lo contrario, son complementarias, y lo ideal es que cuando uno hace un resumen descriptivo, ese resumen tenga un poquito de todo, obviamente dependiendo del tipo de variable. Entonces, por eso es importante que aprendamos a confeccionarlos todos, las tablas de frecuencia, los distintos tipos de gráficos y los distintos resúmenes numéricos, para que después ustedes tengan educado el criterio de, según el tipo de variable, qué resumen es mejor hacer, qué tipo de gráfico es mejor hacer con esta variable, qué tipo de medida numérica puedo utilizar, etc. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver las tablas de frecuencia, ¿cierto? Después veremos los distintos tipos de gráficos según el tipo de variable, gráficos de todo tipo, y los más importantes son siempre estos, a los que le dedicamos mucho tiempo, porque los gráficos de caja tienen una particularidad, y es que me permite resumir todas las características de una distribución. En un gráfico de cajas yo puedo identificar el centro, la dispersión, la forma, ¿sí? Y eso es tremendo porque no hay otro gráfico que sea capaz de hacerlo. Por eso es importante que ustedes lo aprendan a primero construir manual al principio, luego con software, y después ya a interpretarlo correctamente, ¿no? Después de ver todos los tipos de gráficos, vamos a ver las medidas numéricas de resumen. Aquí tenemos 4 grandes grupos de medidas numéricas de resumen. Obviamente que para todas esas medidas numéricas necesitamos variables cuantitativas. Por lo tanto, las cualitativas las trataremos en otro documento, ¿cierto? Para no enredar. Entonces, aquí están todas las medidas del centro o de tendencia central, donde está la media, la mediana, la moda. Después veremos las medidas de posición, donde están cuartiles, deciles y percentiles, muy importantes. Las medidas de dispersión, varianza, desviación típica, coeficiente de variación. Y finalmente las medidas de forma, muy importantes porque nos permiten identificar, ¿cierto?, la estructura o la forma que tiene la distribución que estamos estudiando de esa variable que nos interesa, ¿no? Entonces, este es el paseo que tenemos que hacer por el análisis descriptivo para variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Y en el caso cualitativo lo veremos en otro documento. Entonces, lo que nos espera en las próximas semanas es esto, ¿sí? No sé si hay alguna duda. Algo que no haya quedado claro para que lo podamos retomar. Mientras tanto, las guías de materia. No comprendo. ¿Te refieres, Francisco, a cuántos documentos con la materia voy a hacer? ¿A eso te refieres? Sí, a ver, el que ya tienen puesto allí es el de las variables, el análisis activo de variables cuantitativas, falta el de variables cualitativas, y después nos falta el análisis bidimensional. Entonces, probablemente sean 3, sí, en el caso de la unidad 1. Y ya cápsulas va a depender un poco de el tiempo que me tome. Hay cápsulas que están grabadas del semestre pasado, por ejemplo, pero duran demasiado tiempo, entonces debo resumirlas para que sean cortitas. Por lo tanto, lo más probable es que hayan más cápsulas que guías con materia.
Lo otro importante es que todo lo que nosotros vamos a ver no es nada nuevo, está todo en los libros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si alguien quiere consultar, quiere complementar, quiere ver más ejercicios, en cual de los 3 libros que ustedes tienen allí en la presentación del curso, pueden utilizarlo y ojalá complementen siempre al máximo, ¿sí? Porque eso hace que sea más nutritivo, ¿sí? No se queden solo con lo poquito que vemos. No sé si hay alguna otra duda, consulta. ¿No? Perfecto. Muy bien. Estupendo. Entonces, les recuerdo las tareas. Hacer el ejemplo, que es el que teníamos aquí, ¿cierto? Para el próximo día, leer el artículo que está en la presentación del curso. Es un artículo que les va a dar, yo creo, una idea del nivel de importancia que tiene aprender estas cosas. Muchas veces no he conseguido que vean lo importante que es aprender estas cosas y que lo que se van a llevar en la mochila de este curso es algo que les va a acompañar y les va a servir el resto de su vida profesional. Entonces es muy importante para mí que lo comprendan para que le puedan tomar la importancia, más que solo por, hay que estudiar esta porquería, sino que porque les va a servir realmente, ¿sí? Les va a ayudar a tomar buenas decisiones, a tener una mirada más crítica, a que cuando lean un periódico no van a simplemente creer lo que ven o creer lo que escuchan, siempre van a tener un pensamiento más crítico porque van a tener más información. Uno tiene más información, está mejor informado. ¿Sí? Y la otra cosa es las cápsulas que van a estar disponibles de lo que les comentaba, las tablas de frecuencia y los gráficos, que es lo que veremos probablemente la próxima semana. ¿De acuerdo? ¿Algo más?